Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibieron el bautismo de Juan. Proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero fijarme solo hoy en un aspecto de este Evangelio. Por supuesto hay muchos más, como este punto final de la frustración del designio de Dios, pero quiero fijarme en la definición que da Jesús de Juan, el que prepara el camino. También Juan lo entiende así y lo dice: yo no soy más que el mensajero, y no soy digno ni de desatarle las sandalias, dice Juan, preparar el camino. ¿Qué somos los sacerdotes? ¿Qué tenemos que ser los sacerdotes? A veces, demasiadas quizá, el sacerdote se convierte en el dueño, no en el servidor, sino en el dueño. Se convierte en el camino, no el que prepara el camino para el Señor, que es el auténtico Salvador del mundo. El sacerdote a veces se apropia, por ejemplo, del mensaje. Y aunque no lo diga, lo dice. Aunque no diga abiertamente: habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que la Iglesia dijo, pero yo os digo. Pero en la práctica está diciendo eso, se apropia del mensaje. No es un sacerdote de Jesucristo, es un sacerdote suyo, de una nueva divinidad en la cual Él es el Dios. Porque Él es el que enseña. No entro en juzgar su intención, eso seguramente no tiene por qué ser una intención mala, pero es lo que hacen muchos. Se apropia también no solamente del mensaje, se apropia también de la liturgia. La liturgia no es la forma en que yo, sacerdote, quiero celebrar la misa o celebrar los sacramentos. La liturgia no es la forma en que el pueblo quiere celebrar la Santa Misa o el resto de los sacramentos. No es esto la liturgia. La liturgia es la forma en que Dios quiere que le demos culto. No la forma en que yo o la asamblea quiere darle culto, sino en que Dios quiere que le demos culto. ¿Con cuánta frecuencia el sacerdote se apropia de la liturgia y no sirve a la liturgia, sino que se sirve de la liturgia? Se apropia del mensaje, se apropia de la liturgia y se apropia incluso de la conciencia de la gente, porque tantísimos, la práctica totalidad, no están preparados. Los laicos no están preparados. Los laicos sabrán, algunos desde luego, más que el sacerdote en muchas cosas. Ingenieros, médicos, abogados, arquitectos o simplemente mecánicos, electricistas, fontaneros, amas de casa que cocinan estupendamente, saben de su profesión muchísimo más que el sacerdote, pero no han estudiado teología. Y cuando el sacerdote les dice: esto es pecado, esto no es pecado, generalmente más bien esto no es pecado, está apropiándose el sacerdote de la conciencia de los fieles cuando les enseña algo contrario a lo que debería de enseñarles. Nosotros los sacerdotes somos seres humanos, pecadores, nos confesamos, yo desde luego lo hago. Somos personas que estamos caminando hacia la santidad porque somos bautizados lo mismo que el resto.
y seremos juzgados, confío en que con misericordia por Dios nuestro Señor. Pero en tanto que sacerdotes, lo único que debemos hacer es servir y no servirnos. Debemos imitar el ejemplo de Juan, preparar el camino. Cristo es el Salvador. Yo no soy el Salvador de nadie. Cristo es mi Salvador, tu Salvador, nuestro Salvador. Cristo es el Salvador. Solo Cristo es Dios. Yo no soy el que ha dado la vida por nadie. Yo no soy el que ha derramado su sangre. Yo no soy aquel que dice, habéis oído que se os dijo, hablando del Antiguo Testamento, incluso hablando de Moisés, pero yo os digo, no. Lo único que debo hacer es convertirme en un canal que transmite la gracia a través de los sacramentos, la enseñanza, la de la palabra en primer lugar, pero también la de la interpretación de la palabra, que es la tradición. Y mi servicio es ser fiel a esto, ser el que prepara el camino al Señor, ser la alfombra sobre la cual pisa Jesús para llegar con los pies limpios al pueblo, ser el borriquito en el cual iba cabalgando nuestro Señor cuando entró triunfante en Jerusalén, o ser el amigo fiel que en las horas del Jueves Santo no se esconde y dice, sí, yo soy su discípulo. Recemos por los sacerdotes para que la soberbia no nos invada, no se apodere de nosotros, para que seamos conscientes siempre de cuál es nuestro papel, ser los siervos que preparan la llegada del Salvador. Que así sea.